Bueno, pues hoy en Ventana al Cosmos os voy a hablar un poquito, no nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a quedar en nuestra vecindad del cosmos, ¿vale? Y vamos a hablar de la Vía Láctea, ¿ok? Eso que ya dentro de poco dejamos de ver en el cielo, que hemos disfrutado este verano, pero que bueno, voy a intentar contar algunas pequeñas cositas, ¿no? Y claro, cuando empezamos a hablar de la Vía Láctea, lo primero que tenemos que centrarnos es por qué se llama Vía Láctea, ¿no? Bueno, es blanca como la leche, pero bueno, de ahí a ponerle un adjetivo tan lácteo, pues no sé yo de dónde viene, ¿no? Y bueno, de ahí presentar a este señor que os he puesto en la pantalla compartida, que es un señor bastante conocido por aquí. Gala en griego significa leche, así que galaxia, pues es algo así, lo podemos traducir algo así como lechoso, ¿verdad? O hecho de leche. Vía Láctea significaría, por lo tanto, en griego, círculo lechoso. Y ahora vamos a ver por qué. El culpable, mitológicamente, de esto es este señor, que es Hércules, Heracles, de quien además por estos lares pues tenemos bastantes referencias de él, ¿no? De hecho, tenemos un templo dedicado a Hércules en Chiclana de la Frontera, Mm. a Melcar, y además Hércules fue introducido por Cádiz, ¿verdad? Por los fenicios, ¿ok? Así que aquí conocemos bastante. Bueno, pues este digamos que es el que le puso, o debido a él, se le puso el nombre de Vía Láctea. Vamos a explicar un poquito, ¿no? Hércules era hijo de Zeus, pero, digamos, por así decirlo, era un hijo bastardo. No era, fue un hijo que tuvo fuera del matrimonio y con mujeres terrenales. Zeus estaba casado con Heras, ¿de acuerdo? Y tuvo varios hijos, muchos, fuera del matrimonio, y uno de ellos fue Hércules, ¿vale? Entonces, según cuenta la mitología griega, Atenea, que era una de las islas predilectas de Zeus y que además sentía una gran devoción por Hércules, consiguió convencer a Eras para que le amamantara y de esta forma, digamos que lo convirtiera en personaje divino porque al ser terrenal era inmortal, era mortal, entonces lo que quería era precisamente que lo pasara al reino de los inmortales. Bueno, Eras cedió, empezó a darle al pecho, pero parece que en uno de esos momentos descubrió que la estaban engañando, le retiró el pecho de forma abrupta y toda la leche pues se desparramó por el cielo y dio origen a la Vía Láctea, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que era un poco de obligado cumplimiento empezar a hablar de esta mitología, ¿no? Y ya ahora meternos con la parte de ciencia. Luego ya llegaron los romanos y aquello del círculo lechoso no les gustó mucho y le pusieron Vía Láctea, que es camino de leche. Y bueno, en la mitología pues existen otras muchas historias. Bueno, se me olvidó pasar la foto. Aquí en esta foto vemos una pintura de Eras amamantando a Hércules, ¿vale? Y bueno, a partir de ahí vivimos muchos años con el tema de la Vía Láctea como un camino lechoso hasta que llegó este señor que era, que bueno, aunque su teoría luego no fue muy escuchada, pero bueno, Demócrito, más famoso por el átomo que por precisamente por ser el primer, digamos, astrónomo que dijo que no, que de leche nada, que aquello eran puntitos de luz y que eran estrellas, ¿vale? No se le hizo mucho caso, se le pasó al ostracismo por aquella época, ya digo que fue más famoso por el átomo, y fue Galileo Galilei el primero que realmente puso de manifiesto, ¿no?, que todo lo que veíamos en el cielo como la Vía Láctea pues eran puntitos de estrellas. En esto de la mitología, leyendo algunas cositas, la verdad que hay una historia mitológica que me parece mucho más bonita que el cuento de la lechera este de los griegos, que es un cuento japonés, muy relacionado con una historia de amor, muy poética, entre una princesa y un pastor, lo típico, que no la voy a contar porque si no nos llevaríamos mucho tiempo y al final no vamos a hablar de ciencia, y que al final esos puntitos en el cielo pues son pequeñas ovejas de aquel pastor que se le escaparon. Bueno, otro día, si acaso, si hablamos de mitología, la contaré, pero bueno, ahí queda. Eh, la Vía Láctea, ya centrándonos en la parte de ciencia, voy a pasar la imagen que se me olvida. La Vía Láctea es la galaxia, evidentemente, ya sabemos todo, que es la que nos encontramos y sabemos que es una galaxia del tipo espiral barrada, ¿vale? Otro día, si queréis, hablamos de los tipos de galaxias porque hay muchas, ¿no? Pero dentro de ellas, la espiral barrada es una categoría.
se dice que es barrada porque vemos que aquí, que en el centro, ¿de acuerdo? Tiene un eje central con estrellas, que es una barra. La Vía Láctea, de hecho, no se sabe si tiene una o varias todavía, no se ha puesto de manifiesto porque es muy difícil poder observar el centro. Y lo de espiral es por los brazos que salen, ¿de acuerdo? De la barra, de esa barra, ¿no? Si pudiésemos pesar la galaxia, nuestra Vía Láctea, el resultado sería de aproximadamente en torno a 10 elevado a 12 soles, es decir, de 1 billón de soles más o menos. Pero hace poco yo hablaba de algo muy interesante en el tema de la astronomía y que hoy además está muy en boga, que es la materia oscura, ¿no? El 90% de la masa de la galaxia no se debe precisamente a las estrellas ni a los planetas, sino se debe a esta materia oscura, que son pequeñas partículas o gas que pululan o que están en torno o en medio de todos los objetos que conforman el universo, y en este caso, que sería la galaxia, ¿no? Se ha hecho una estimación aproximada de los objetos en total y se estima que debe tener la Vía Láctea alrededor de unos 400.000 millones de estrellas y planetas. Y solo sería el 2% de la masa total de la galaxia. Entonces, imaginaros lo importante que es toda esa materia oscura que hoy ha hecho saltar por los aires muchas teorías cosmológicas, ¿no? Y astronómicas. Por ejemplo, en el centro de la galaxia, que luego lo comentaré más adelante, hay un agujero negro supermasivo que es Sagitario A, ¿no? Bueno, pues esto representa solamente un 0,1% de la masa total de la galaxia. Entonces, imaginaros si podemos en nuestra cabeza meter estas cantidades, luego intentaré hacer algunos símiles, de la ingente cantidad de materia oscura que tenemos en nuestra galaxia y en todas las galaxias del universo, ¿no? Si hablamos del tamaño, vamos a hablar del tamaño de la distancia que existe de una punta a otra de la Vía Láctea e incluso de la altura, ¿no? Del espesor. Aquí los astrónomos no se ponen muy de acuerdo y luego comentaré un poquito por qué. Por un lado, hay quien dice que la Vía Láctea, si somos exactos, deberíamos de admitir que tiene aproximadamente unos 1,5 millones de años luz de diámetro. Y hay otros que dicen que no, que tendríamos que estar en torno a los 90.000. Ahora voy a explicar yo un poquito a qué se debe esto y creo que en la siguiente diapo sí que lo tengo. Bueno, no, en la siguiente diapo es donde está ubicado el Sol, pero bueno, ya lo comentaré más adelante. A ver, la Vía Láctea, ¿por qué decimos que tiene 1,5 millones de años luz? Porque tenemos que hablar, la Vía Láctea se categoriza o se diferencia en partes y una de ellas es el halo galáctico. Eso sí, que lo vamos a ver muy bien en la siguiente diapositiva, los que lo sigáis por YouTube. Y voy a tratar de explicarlo. El halo galáctico es uno de los factores o de los aspectos que ahora mismo presentan mayor interés y foco de estudio para el tema de la astronomía, porque es donde se esconde prácticamente toda la materia perdida de la galaxia. Y el halo es como una esfera que recubre toda la galaxia y digamos que la contiene, ¿ok? Produce muchísimas emisiones de rayos X, que es producto de la enorme cantidad de gas que alberga, y su tamaño, aunque es aún debatido, parece que establece estos 1,5 millones de diámetros en los que se debe de enmarcar la galaxia, la Vía Láctea, ¿no? Todo ese halo de materia está compuesto realmente por mucha de esa materia oscura y alberga partículas y gas de núcleos de formación de estrellas y también de la muerte de muchas estrellas. Parece que ese halo parece que es realmente el tamaño inicial que tenía la galaxia y ahora hablaremos un poquito también de la edad de la galaxia, ¿no? De hecho, en los límites de ese cúmulo, de este halo, existen cúmulos como Messier 3 y Messier 31, cuyas estrellas no se sabe muy bien si son producto o forman parte de esos cúmulos o realmente forman parte del halo galáctico, donde también existen zonas de formación de estrellas. Bueno, es una esfera bastante poco conocida, por lo que digamos que no somos tan profesionales de la astronomía, por los malos aficionados, pero realmente existe, ese halo existe y realmente recubre toda la Vía Láctea, ¿no? Si tomamos solo en la siguiente diapositiva, creo que lo vamos a ver muy bien. Bueno, esto es un cúmulo, la tengo por aquí. Disculpad que me vaya al final. Efectivamente, si tomamos solo
el tamaño de la galaxia hasta lo que se considera el disco, en una de las diapositivas lo podemos ver, que el disco es esa zona más o menos central, como un pequeño bulbo, ¿de acuerdo? Y que forma parte del eje central de la galaxia. Ahí sí que nos quedamos con un diámetro de unos 100.000 años luz y un grosor solamente de 4.000 años luz, nada más y nada menos, ¿no? En ese disco se distinguen 4 brazos, la Vía Láctea tiene 4 grandes brazos, que son 2 principales, los que son llamados el escudo de Centauro y Perseo, y luego 2 secundarios, un poco más pequeños, que son los conocidos como Sagitario y Norma. Nuestro sistema solar se encuentra a unos 27.000 años luz del centro, en un pequeño brazo, que es el llamado brazo de Orión, y que están entre 2 principales, entre el de Perseo y Sagitario. Ya digo, en una de las diapositivas lo he puesto, hay otra diapositiva anteriormente donde quizás lo vemos un poquito mejor donde estamos, ¿vale? Vemos que estamos en una zona, ya digo, bastante alejado del centro, pero todavía nos queda galaxia por detrás y hacia afuera. Fijaros que para hacernos una idea de dónde está el Sol con respecto al centro, si cogiéramos el Sol y lo comparáramos con el tamaño de una pulga, esa pulguita estaría en una ciudad como Washington, en la costa este de Estados Unidos, y el centro de la galaxia la podríamos colocar perfectamente en San Francisco, que es la costa oeste, ¿vale? Para que hagamos un símil de más o menos la distancia que hay del Sol al centro de la galaxia. En el centro de la galaxia tenemos un foco muy potente de luz, normalmente en todos los dibujos, y que tiene de hecho forma de bulbo y se le llama el bulbo galáctico, que se corresponde con la barra de la espiral barrada que realmente atraviesa todo el centro de la galaxia. Es uno de los grandes objetos de estudio y realmente del que menos se conoce porque desde la posición en la que estamos nosotros difícilmente podemos observar y obtener mucha información del centro de la galaxia porque tenemos muchos objetos intermedios. Entonces, todo el estudio es radioastronomía y además modelos matemáticos, ¿de acuerdo? Debido a la gran cantidad de estrellas, ¿no?, que tenemos, que nos apantalla realmente esa información. Las últimas investigaciones parecen indicar que el disco central pues tiene realmente unos 13.500 millones de años. Fijaros, prácticamente tiene la misma edad que la gran explosión o que el Big Bang, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque toda la información que nos está llegando del centro de la galaxia es realmente información del pasado. Es decir, es cómo estaba constituida y compuesta inicialmente la Vía Láctea. Porque sí, eso, si más o menos tiene esa edad, 13.500 millones de años, es un poquito después, digamos, de la gran explosión del Big Bang, ¿no? Esto es lo que se llama Pangu, que es de la mitología china y que es como se le ha llamado, digamos, a ese bulbo central generador luego de todas las galaxias, ¿no? Parece que si seguimos hablando de las unidades, parece que alberga unos 2.000 millones de veces la masa del Sol. Nuestra galaxia, sin ser una de las galaxias grandes, la verdad que es una galaxia bastante decente, bastante interesante, de las de tipo medio del sistema solar, por lo menos de la zona de nuestra vecindad, de nuestra zona cercana. Y evidentemente nuestra galaxia sigue creciendo gracias a que devora a otras galaxias cercanas. En la actualidad se está comiendo, por ejemplo, la galaxia enana elíptica de Sagitario y a las nubes de Magallanes, que también están en la zona externa de las galaxias. Por lo tanto, es algo dinámico y está creciendo. Y además vemos que la Vía Láctea, como todo el cosmos, también tiene un movimiento de rotación. Tarda unos 300 millones de años en dar una vuelta sobre sí misma y además está arrastrando a nuestro sistema solar, que toma la curva, que gira a unos 250 kilómetros por segundo, ¿no? Y por supuesto la Vía Láctea también se traslada, como todos los objetos del espacio, y a una velocidad de 600 kilómetros por segundo. ¿Y hacia dónde se está trasladando? Bueno, pues esto está más que demostrado, nos estamos trasladando hacia la otra galaxia cercana, un poco más pequeña, que es la galaxia de Andrómeda. Y según parece, aunque ahora os voy a contar lo último de la inteligencia artificial, que se está aplicando mucho a la astronomía, según parece, estamos condenados dentro de aproximadamente 5.500 millones de años, no os preocupéis, a colisionar con la galaxia de Andrómeda. Y esto además tiene un nombre, los astrónomos le llaman lactómeda, ¿vale? Que sería el resultado del impacto de la Vía Láctea con Andrómeda.
Pues el otro día leí que según un modelo de cómo sería todo ese movimiento de las dos galaxias en su aproximación, realmente no llegarían a chocar, sino que simplemente habría impacto y rozaríamos un poquito, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, no estaremos para verlo, porque yo creo que para esa época ya estaremos todos un poco calvos, ¿ok? Y bueno, en relación con la Vía Láctea, yo os quería comentar, ya aparte de esto, a ver si lo puedo compartir también, yo creo que sí. ¿Se ve? Sí. Vale, perfecto. Porque a veces en el Zoom pasaba que cuando pones una ventana y abres otra ya no funciona. Bueno, relacionado con la Vía Láctea os voy a comentar un proyectito en el que yo tuve la enorme suerte y satisfacción de trabajar. Lo terminamos en el año 2019, luego vino la pandemia, tardamos mucho luego en poder sacarlo, 2021-2022, pero yo creo que es interesante. Es un proyecto totalmente gratuito que lo podéis ver a través de la web, que se llama Galáctica. De hecho, el enlace es galáctica.astraula.net. ¿Y de qué se trata Galáctica? Nosotros lo que quisimos hacer con esto es hacer una gigapan, que es una imagen enorme de la Vía Láctea a alta resolución y marcando o superponiendo en esa imagen de la Vía Láctea, como podéis ver aquí, todos los objetos relevantes que podemos observar cuando miramos hacia la Vía Láctea. Para esto os cuento un poquito y rápidamente se tuvo que, lo tenéis explicado en la parte de proyecto aquí, tenemos el Galáctica Norte y Galáctica Sur. Durante un año se fotografió todos los objetos relevantes de la galaxia y se tuvo que hacer desde los dos hemisferios, claro, porque si lo veis en esta imagen, en el hemisferio norte tenemos una visión de determinados objetos del cosmos, de lo que vemos cercano a la Vía Láctea, y en el hemisferio sur tenemos otro. Desde el observatorio del Teide se fotografió con imágenes de alta resolución todo lo del hemisferio norte y desde Namibia, del observatorio de Namibia, el hemisferio sur. Ello, al final de ese año, llegó a completarse todos los objetos, todas las imágenes, la fotografía la podéis ver en la fauna galáctica y aquí tenéis imágenes de altísima resolución de todos los elementos que se pudieron fotografiar. ¿Ok? Y luego, si nos vamos aquí a inicio, donde tenemos la gigapan, pues simplemente yéndonos a cada una de las fotografías, de aquí abajo, clicamos sobre ella y nos marca en qué posición de la Vía Láctea está y si os dais cuenta podemos ampliar, vamos a ampliar un poquito y lo vemos con una tremenda calidad cada uno de esos objetos sobre la gigapan. Por lo tanto, aquí podemos situar, sobre todo alguna noche que salgamos a fotografiar, podemos situar cada uno de los objetos sobre la Vía Láctea, identificarlo, contemplar su belleza y realmente ver en qué posición está. Y esto nos ayudará un poquito a conocer un poco más el barrio del universo en el que vivimos. Pues súper interesante, Javier, y buenísimo el proyecto. Me ha dejado impresionado, bueno, cómo puedes ahondar en cada objeto, ¿no?, de la Vía Láctea. Es curioso. Son imágenes muy pesadas, pero a través de un software de compresión de imágenes que además usa sistemas de redes neuronales para no perder información a través de la web, digamos que es un software a demanda. Tú llegas aquí a Gigapan, solicitas esa imagen y el sistema con una compresión altísima te está ofreciendo una imagen que no está perdiendo calidad. Y la verdad es que, bueno, este proyecto de hecho yo quiero dar las gracias porque el Planetario de Madrid le gustó tanto al director que lo ha querido llevar allí y de hecho hace unos meses estuvimos allí porque se ha inaugurado la parte de Galáctica donde podemos verlo e interaccionar con él. Este proyecto, por lo tanto, está para ser visitado también, no solo vía web, sino en el Planetario de Madrid. En el planetario, qué bien. Pero en el formato web podemos consultar cualquiera En el y formato web está mirar abierto. y descargar las fotos también. Efectivamente, se pueden descargar las fotos. Todo esto todos los proyectos que nosotros desarrollamos desde el punto de vista científico son open source, ¿vale? Esto está, digamos, este proyecto se desarrolló con unos fondos europeos, un proyecto de un Interreg y están ahí. Esas imágenes las podéis descargar incluso a altísima resolución, ¿vale? Quien quiera. Y de hecho hay una película que está en full dome para planetarios. Si hay algún planetario interesado en proyectar la película sobre Gigapan, que va visitando muchos de los objetos,
Es una proyección que dura aproximadamente 15 minutos. La puedes solicitar. No está para descarga porque pesa muchísimo, ¿vale? Simplemente nos la solicita a través del formulario y nosotros se la enviamos, se la transmitimos a través de WeTransfer o de algún sistema de esto, ¿vale? Para transmitir imágenes, vídeos de alta calidad. El planetario de Pamplona y el planetario de Madrid tienen esta película y la proyectan.